El eco del viento. Pablo nunca había sido un hombre dado a las supersticiones, ni a las teorías conspirativas. Su vida, siempre anclada a la lógica y la razón, nunca lo había llevado a considerar las afirmaciones extrañas sobre el control del clima. Sin embargo, esa tarde, mientras observaba las oscuras nubes en el horizonte desde la cima de una de las montañas más altas, cerca de su ciudad costera, algo lo hizo dudar. Las tormentas se volvían cada vez más intensas, más destructivas. No solo el cambio en las estaciones, sino la frecuencia con que aparecían esos fenómenos inusuales, parecía fuera de control. A medida que el viento se intensificaba, Pablo sentía como si algo invisible lo estuviera acechando. La naturaleza que había conocido toda su vida ya no era la misma. En su mente resonaba la palabra HAARP, un acrónimo Q. Había estado circulando en conversaciones entre científicos y teoristas de conspiración por igual. Siempre pensó que tales cosas eran fantasías, pero las tormentas que azotaban la costa con tal fuerza comenzaban a darle una sensación inquietante de que no podía ignorar más. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuró para sí, mientras observaba cómo la tormenta crecía a gran velocidad, cubriendo el cielo y borrando todo lo que antes conocía. Los árboles se agachaban bajo el viento, y el sonido de las olas chocando contra las rocas en la costa era más fuerte de lo habitual. La fuerza de la tormenta parecía algo personal, como si hubiera un propósito detrás de todo ello. Algo invisible que ordenaba las olas, el viento, el cielo. En ese momento, Pablo no pudo evitar sentirse como una marioneta en manos de fuerzas fuera de su control. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Roberta, su amiga de la universidad, con la que había perdido contacto durante algunos años. Pero su nombre no era una sorpresa. Roberta siempre había sido la más audaz, la más dispuesta a investigar los límites de lo que la ciencia convencionales consideraba imposible. Sabía que, cuando se trataba de ella, no podían ser simples casualidades. Pablo, necesito hablar contigo. Es urgente. Lo que he encontrado sobre HAARP es mucho más grande de lo que imaginamos. Nos están manipulando. Y lo peor de todo es que no sabemos hasta qué punto llega su control. La angustia que transmitía el mensaje no era como las que Pablo solía recibir de Roberta. Era algo mucho más profundo. Algo que lo alertaba de que las cosas ya no eran como antes, como si las piezas del rompecabezas del mundo estuvieran desmoronándose. Con el corazón acelerado y una creciente sensación de desasosiego, Pablo subió al coche y emprendió el viaje hacia el laboratorio de investigación donde Roberta trabajaba. Lo que ella había descubierto podría ser el principio de una verdad tan profunda como peligrosa. La red CTG, el laboratorio de Roberta, estaba apartado de la ciudad, en un edificio moderno y frío, rodeado por un paisaje montañoso que parecía haber sido escogido a propósito por su aislamiento. No había nada que pudiera interrumpir el trabajo de aquellos que buscaban respuestas en los confines de lo desconocido. Roberta había sido una de las mentes más brillantes de su generación, pero en los últimos meses, su obsesión con HAARP había comenzado a tomar una dimensión mucho más peligrosa. Al llegar, Pablo la encontró sentada frente a una enorme pantalla de ordenador, sus ojos fijos en un mar de datos que no comprendía completamente. Había algo en su rostro que no podía ignorar, en una mezcla de agotamiento, tensión y miedo. Pablo, dijo Roberta, alzando la vista y dejándose ver con una expresión seria. Lo que he encontrado no solo está cambiando el clima, está cambiando el destino de la humanidad. Las tormentas, los huracanes, las sequías, todo esto está siendo manipulado y hay algo mucho más grande detrás de ello. Pablo se acercó a la pantalla y observó con cautela los gráficos que Roberta había estado analizando. A primera vista,
parecían patrones climáticos aleatorios, pero al profundizar un poco más, comenzó a notar una serie de frecuencias inusuales, marcadores en los datos que indicaban fluctuaciones que no deberían existir en la naturaleza. ¿Estás diciendo que alguien está controlando el clima?, preguntó Pablo, intentando entender. Roberta asintió, su rostro palideciendo aún más a medida que avanzaba en su explicación. No solo es la energía que estamos viendo en estos patrones, proviene de un lugar muy específico, HAARPA. Este sistema de investigación en Alaska tiene la capacidad de enviar pulsos de energía a la atmósfera. Esto no solo altera el clima, también tiene el potencial de influir en la psique humana. Puede modificar los pensamientos, alterar la percepción de la realidad. He encontrado pruebas de que este sistema ha estado siendo utilizado no solo para manipular tormenta, sino para moldear la mentalidad colectiva de las masas. Pablo dio un paso atrás, completamente atónito. Eso significa que están creando un clima de caos para controlar a las personas, exactamente, respondió Roberta. Ahora con una mirada decidida. Todo lo que está pasando en el mundo, desde el aumento de los desastres naturales hasta el caos político, está siendo orquestado desde las sombras. ¿Por qué crees que los gobiernos y las grandes corporaciones han sido tan callados sobre HAARP? Porque saben que, si este secreto sale a la luz, perderán todo control. El aire parecía volverse más pesado a cada palabra. Pablo no podía creer lo que escuchaba, pero la evidencia en la pantalla era innegable. Los datos eran claros. Las conexiones entre los fenómenos climáticos y HAARP eran demasiado evidentes para ignorarlas. En ese instante, un sonido sordo interrumpió el silencio. El teléfono de Roberta comenzó a sonar. Roberta miró la pantalla. Su rostro se tensó al instante. Era un mensaje de Esteban, su colega, y también un ex compañero de Pablo en la universidad. Roberta, necesitamos hablar. Lo que has encontrado es solo la punta del iceberg. He estado investigando más a fondo y lo que descubrí está más allá de cualquier teoría. Hay una conexión entre HAARP y un grupo mucho más grande, algo que parece tener la capacidad de alterar el equilibrio global. Roberta dejó el teléfono en la mesa, mirando a Pablo con una expresión grave. Pablo, esto es más grande de lo que pensábamos. Esto no es solo sobre el clima, es sobre el control total de la humanidad. Si no hacemos algo, nos perderemos en esta red invisible. Pablo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Sabía que algo estaba cambiando, que todo lo que creía saber sobre el mundo estaba a punto de desmoronarse. Se encontraba frente a la puerta de un misterio mucho más grande que cualquier tormenta. El sombra del control. El día siguiente pasó como una nebulosa. Pablo y Roberta discutieron en detalle las implicaciones de lo que estaban descubriendo y cómo podrían exponer la verdad al mundo. Pero cada vez que lo pensaban, la gravedad del asunto se hacía más clara. ¿Cómo podrían demostrar lo que sabían? ¿Cómo podían hacerle frente a una estructura de poder tan vasta y poderosa? El teléfono de Pablo vibró de nuevo. Esta vez era María Gau, una periodista que conocía desde hace años, que había estado siguiendo las teorías sobre HAARP y su mensaje era: claro, Pablo, he estado investigando todo lo que me enviaste. Lo que descubrí es aún más escalofriante. HAARP no es solo un experimento con el clima, es una máquina de control. Y si no hacemos algo pronto, nadie sabrá lo que realmente está sucediendo. Pablo miró a Roberta, cuya mirada era la de una persona que sabía que ya no había vuelta. Atrás en lo que estaba por delante, no solo sería una batalla científica, sino una lucha por el futuro de la humanidad. La red se teje la luz de la madrugada apenas iluminaba el laboratorio de Roberta cuando Pablo llegó al día siguiente. El edificio, aunque moderno, parecía aislado del resto del mundo. El sonido del viento que soplaba a través de las ventanas
rotas daba la sensación de que el aire mismo estaba cargado de algo extraño. Una ligera niebla se deslizaba sobre el suelo, como si la atmósfera estuviera suspendida en un estado de tensión, esperando a que algo sucediera. Al entrar, el ambiente estaba sombrío, iluminado solo por la luz de varias pantallas de computadora. Roberta no estaba sola. Esteban, el físico que había trabajado con ella en varias investigaciones, estaba sentado en una mesa llena de papeles desordenados y diagramas complejos. Su rostro estaba cansado, pero en sus ojos había una chispa de determinación. Algo en el aire estaba cambiando. Él lo sabía. Pablo se acercó con cautela, notando la tensión palpable entre ellos. Roberta levantó la vista y le hizo un gesto para que se sentara. La urgencia que ambos irradiaban lo hizo sentir que había algo más grave de lo que había imaginado. Pablo, estamos al borde de algo mucho más grande de lo que pensábamos, dijo Roberta, mientras ajustaba un par de auriculares y se conectaba a un dispositivo que emitía sonidos extraños, como si estuviera captando señales de un lugar remoto. Estos patrones no solo están cambiando el clima, están alterando el equilibrio de todo el ecosistema. Pablo miró la pantalla. En ella, las ondas electromagnéticas que se proyectaban sobre los mapas de tormentas y cambios climáticos parecían seguir un patrón extraño, casi como si hubiera una inteligencia detrás de esos fenómenos. No era solo un cambio natural, era un cambio programado. ¿Qué significa esto?, preguntó Pablo, su voz llena de incertidumbre. Esteban se incorporó y señaló un gráfico en particular. Era un conjunto de líneas de frecuencia que se entrelazaban y divergían, de una manera que no tenía ninguna explicación científica sencilla. Esto es lo que hemos estado investigando. HAARP, el sistema en Alaska, no solo está alterando el clima, está afectando la energía que circula en la atmósfera de tal manera que puede manipular el comportamiento de las personas. Es como si estuvieran controlando la psicología colectiva de las masas. Pablo sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Las palabras de Esteban, aunque pareciesen absurdas en un primer momento, ahora cobraban un significado inquietante. Roberta continuó, ahora con una mirada más profunda. Lo que descubrimos es que el sistema HAARP tiene la capacidad de crear condiciones ideales para modificar no solo el clima, sino también las respuestas emocionales y mentales de las poblaciones. Es como si pudieran generar el caos que luego controlan, manipulando a las personas sin que se den cuenta. El clima se convierte en el vehículo de control, pero la verdadera batalla es por la mente humana. El aire dentro del laboratorio se volvió. El peso de esas palabras dejó una sensación de claustrofobia en Pablo. Las implicaciones de lo que escuchaba eran terribles. ¿Acaso toda la humanidad estaba a merced de un control invisible? ¿Y quién estaba detrás de todo esto? Mariaga, la periodista que había estado trabajando con ellos, irrumpió en la sala con un paso apresurado. Su rostro estaba pálido y sus ojos, normalmente seguros, estaban llenos de una mezcla de miedo y determinación. Algo había sucedido. Algo importante. ¿Qué pasa?, preguntó Pablo, viéndola acercarse rápidamente. Mariaga caer sobre la mesa una carpeta llena de documentos. Al abrirla, Pablo vio informes clasificados, detalles de proyectos gubernamentales y privados que jamás habría imaginado. Estos documentos, dijo Mariaga, mientras señalaba con el dedo, todo esto está relacionado con lo que hemos encontrado. No es solo HAARP, existen otras instalaciones en todo el mundo que están realizando experimentos similares, incluso más secretos. Y lo peor de todo es que algunos de estos proyectos están siendo financiados por entidades privadas que parecen tener sus propios intereses en la manipulación del clima y la mente humana. Esta no es una conspiración aislada,
Pablo es una red global de control. Roberta comenzó a leer los documentos con una rapidez desesperada, pero su rostro se tornó aún más serio. Esteban se acercó y comenzó a hacer conexiones en un enorme pizarrón donde había esquemas de conexiones entre las diferentes instalaciones, todas relacionadas con el control de energía y las modificaciones climáticas. Estas instalaciones no solo afectan a los climas regionales, sino que también tienen la capacidad de alterar los patrones de comunicación entre las personas. Se está creando una especie de mente colectiva, controlada desde las sombras. No es solo el clima lo que está en juego. Pablo es el control total sobre el pensamiento humano, explicó Esteban con voz grave. Pablo se sintió desconcertado. No podía creer lo que estaba escuchando, pero la evidencia era irrefutable. Cada pieza del rompecabezas se estaba uniendo, y lo que habían descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg. Si lo que decían era cierto, el mundo que conocía estaba a punto de colapsar. De repente, Pablo recordó algo que le había dicho su abuela años atrás, cuando aún era joven. El viento puede ser el mensajero del cambio, pero es el silencio lo que cambia al mundo. Entonces, como si hubiera recibido una epifanía, comprendió lo que estaba sucediendo. Ellos están creando caos para mantenernos distraídos. Están manipulando el clima, pero también las emociones humanas. Sí, controlan nuestras emociones, controlan nuestras decisiones, nuestras acciones. ¿Qué pasará cuando el caos alcance un punto crítico?, preguntó, la comprensión cayendo sobre él con la fuerza de una tormenta. Roberta lo miró con una mezcla de sorpresa y miedo, como si finalmente estuviera viendo lo que ella misma había evitado reconocer completamente. Eso es exactamente lo que está pasando. Ellos están creando un mundo donde el miedo, la ansiedad y el caos son la norma, y cuando todo parezca fuera de control, aparecerán como los salvadores, ofreciendo soluciones bajo el pretexto de restaurar el orden. Pero esa solución será el control total, el silencio antes de la tormenta. Mientras la conversación se intensificaba, un ruido extraño comenzó a filtrarse en el laboratorio. No era el sonido de los aparatos o el viento fuera de la ventana. Era algo más profundo, un zumbido que parecía provenir de alguna fuente lejana. Pablo se acercó a una de las pantallas y vio algo que lo hizo detenerse en seco. Un patrón inusual en la atmósfera, uno que nunca habían detectado antes. De repente, el mapa de las tormentas cambió. Y no era solo un cambio climático, era una anomalía que afectaba todo lo que los rodeaba. Algo estaba a punto de suceder. Roberta, Esteban, miren esto, dijo Pablo, su voz ahora cargada de urgencia. Esto no es un simple experimento. Están preparando algo mucho más grande. La tormenta, la manipulación del clima, la creación de caos. Todo se conectaba en un patrón aterrador. Y Pablo sabía que no podían esperar más. Elsa, antes de la tormenta. Pablo, Roberta, Esteban y Mariaga se quedaron en silencio ante la pantalla del laboratorio. El mapa climático frente a ellos parpadeaba, mostrando patrones que nunca antes habían sido detectados. La anomalía en la atmósfera era imposible de ignorar. Y aunque en un principio parecía un error de cálculo o una interferencia externa, la creciente vibración en el aire hacía que la sensación de inquietud fuera insoportable. Pablo sintió que algo se acercaba, una fuerza invisible, palpable. Mientras los demás analizaban los datos, él no podía apartar la mirada del cielo a través de la ventana. La tormenta que había comenzado el día anterior ahora parecía moverse con una rapidez casi sobrenatural. El viento, que antes era solo una brisa, ahora se transformaba en un huracán violento. Las nubes oscurecían todo a su paso. Están a punto de activar algo, susurró Esteban, su voz temblorosa. No es solo el clima lo que están manipulando,
Están creando una red de caos global. Este es el principio de algo mucho más grande. Pablo se acercó más a la pantalla, estudiando el patrón en Lost Out. La anomalía no era solo climática. Era un cambio en las frecuencias de las ondas electromagnéticas que se encontraban en la atmósfera. No solo estaban alterando el clima, sino que los efectos de esas ondas se sentían a nivel mental, como si las personas, al estar expuestas a estos patrones, comenzaran a perder el control sobre sus pensamientos, sus emociones y, lo que era aún más aterrador, sus decisiones. Roberta miró a Pablo, sus ojos reflejando un miedo que no había mostrado antes. Había sido una mujer racional, escéptica incluso de las teorías más extravagantes, pero ahora veía la evidencia con sus propios ojos. Ellos están creando el caos a nivel mundial, Pablo, dijo Roberta, su voz rota por la presión. La manipulación del clima no es un accidente. Nos están preparando para algo mucho peor. Un mundo donde el control no será solo de gobiernos o corporaciones, sino de una élite que manipula a las masas a través de su clima de su mente. Pablo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar, se tambaleó hacia atrás, como si el aire alrededor lo hubiera golpeado con fuerza. De repente las puertas del laboratorio se abrieron bruscamente, y Mariaga, que había salido a buscar más información, entró con un rostro tenso. «Lo que he encontrado es peor de lo que imaginábamos», exclamó, dejando caer una carpeta. En la mesa hay pruebas de que varias organizaciones, tanto estatales como privadas, están trabajando juntas en un plan para controlar el clima mundial, pero lo más aterrador es que este plan está directamente relacionado con HAARP. Estos experimentos no son solo para estudiar el clima, son armas invisibles, diseñadas para crear desastres globales a gran escala, con el único propósito de establecer una nueva orden mundial. Los demás miraron a Mariaga, atónitos, mientras ella continuaba. La idea no es solo desestabilizar regiones o provocar catástrofes naturales, explicó Mariaga, temblando de la emoción. Se trata de una manipulación psicológica. A nivel masivo, crean caos, temor, desesperación, y luego, cuando el mundo se hunde en la confusión, ofrecen una solución en un orden controlado, una estructura de poder centralizada, donde solo unos pocos eligen el destino de todos. Hacen el miedo como su arma más poderosa. La sala quedó en completo silencio. Pablo no podía creer lo que acababa de escuchar, pero la mirada decidida de Mariaga y el pálido rostro de Roberta le confirmaban que no se trataba de una simple teoría. Lo que estaban enfrentando era real, y el tiempo se agotaba. El vid fuera del laboratorio se volvió aún más intenso. Los cristales de las ventanas temblaban, como si la naturaleza misma estuviera alineada con lo que sucedía dentro de esa habitación. El sonido de la tormenta se hacía cada vez más fuerte, casi como una amenaza externa, como si la naturaleza estuviera de alguna manera respondiendo a la manipulación de HAAR. Pablo levantó la vista hacia el cielo a través de la ventana. La tormenta no solo era más intensa, también era más precisa. Las nubes se movían con una sincronización perfecta, como si estuvieran siendo guiadas por una mano invisible. No podía dejar de pensar en las palabras de Roberta en el control. Del clima es solo el comienzo. Ellos están controlando todo. De repente, las luces del laboratorio comenzaron a parpadear. Un resplandor verde extraño iluminó el exterior del edificio. Algo había sucedido en la atmósfera, algo que ninguno de ellos había anticipado. La red de energía invisible que HAARP estaba manipulando ya no solo alteraba el clima, sino que también afectaba la electricidad, las comunicaciones e incluso las conexiones tecnológicas en la ciudad. «Esto no es un error», exclamó Esteban, mirando la pantalla. «Ellos han iniciado la fase final del experimento.
Este es el momento que han estado esperando. Pablo corrió hacia una mesa donde había un teléfono de línea directa. Necesitaban alertar a las autoridades, pero sabían que, si intentaban hacerlo, estarían poniendo en peligro sus vidas. El sistema de control sobre el clima estaba fuera de las manos de gobiernos locales. En manos de alguien mucho más grande. No podemos detenerlo de esta manera, dijo Roberta, tocando el brazo de Pablo con una mano temblorosa. No tenemos pruebas suficientes para hacer que el mundo nos crea. Y ni siquiera sabemos quién está detrás de todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Pablo se quedó en silencio, mirando los datos en la pantalla. No había respuestas fáciles. No había soluciones rápidas, pero algo dentro de él le dijo que no podía rendirse. Sabía que si se quedaban de brazos cruzados, el futuro de la humanidad estaba en peligro. Tenemos que llevar esto al público, dijo finalmente, su voz firme. Si logramos que las personas vean lo que está pasando, aunque sí solo una parte de la verdad, tal vez podamos despertar a la humanidad antes de que sea demasiado tarde. Mariaga lo miró fijamente, sus ojos llenos de dudas y miedo, pero también de determinación. Pero, ¿quién nos escuchará? Frigga, si todo esto es verdad, ellos tienen el control total. Pablo la miró y asintió lentamente. Lo descubriremos juntos, dijo, más para sí mismo que para los demás. Debemos exponerlo, aunque signifique poner nuestras vidas en peligro. No hay vuelta atrás. Con una mirada resuelta, todos sabían que la batalla había comenzado. Pero también sabían que, si fallaban, el control sobre el clima y la mente humana sería absoluto. La noche en que el mundo cambió la tormenta, ya había cubierto la mayor parte de la ciudad, oscureciendo los cielos y apagando las luces de los Cales. El viento arrastraba con furia hojas, ramas y hasta escombros, creando un caos total. La sensación de que algo catastrófico estaba por suceder se apoderaba de todos los que se encontraban. En el laboratorio de Roberta, Pablo miraba la pantalla, cada vez más consciente de que estaban cruzando una línea que no tenía retorno. Las imágenes mostraban patrones climáticos que no solo coincidían con las predicciones de HAARP, sino que ahora también evidenciaban un cambio en la resonancia electromagnética global. Era como si el mundo entero estuviera resonando al mismo ritmo, manipulado por una mano invisible. Esteban, que había estado observando las frecuencias, levantó la vista y miró a los demás, su rostro descompuesto por la fatiga, pero lleno de una determinación feroz. Ellos no solo están manipulando el clima, Pablo, están manipulando el mismo tejido de nuestra realidad. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Esto no es solo un experimento científico, es guerra silenciosa contra la conciencia humana. Pablo apretó los puños. Sabía que, si no hacían algo pronto, todo lo que amaban podría desmoronarse bajo el peso de una manipulación global sin precedente. Sin embargo, había algo más, una amenaza tangible que acechaba desde las sombras. Mariaga dejó caer sobre la mesa varios archivos confidenciales que había obtenido durante su investigación. Se trataban de documentos de alta seguridad, muchos clasificados, que mostraban la colaboración secreta entre gobiernos y corporaciones globales para hacer de HAARP algo mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. En el proyecto no solo implicaba el control del clima, sino también de la información. La información sobre cómo influir en las emociones humanas, cómo orquestar disturbios y, lo más aterrador, cómo manipular las decisiones políticas y sociales. Lo que estoy leyendo aquí, dijo Mariaga, su voz quebrándose. Nosotros somos solo peones en su juego. Las tormentas, las sequías, los desastres, todo está diseñado para generar un caos controlado y luego usar ese caos como una justificación para imponer un nuevo orden mundial. Pablo se acercó al mapa que Mariaga había extendido sobre la mesa. Allí
En un gráfico complejo, se destacaban las ubicaciones de varias instalaciones secretas alrededor del mundo, cada una de ellas conectada por una red de energía invisible, una malla que atravesaba continente, una red que ya no solo alteraba el clima, sino que también sincronizaba eventos a nivel global. Esto es peor de lo que pensábamos, susurró Pablo mirando el gráfico con horror. Lo que están planeando es mucho más grande que manipular el clima, es control absoluto. Justo en ese momento, las luces del laboratorio parpadearon de nuevo. Un sonido bajo y continuo comenzó a emanar de los altavoces del sistema de monitoreo. El zumbido era tan profundo que hacía vibrar las paredes. Una corriente eléctrica extraña y palpable se colaba por el aire. Todo a su alrededor parecía estar cambiando. Roberta se levantó abruptamente de su silla, sus ojos fijos en la pantalla, que mostraba la intensidad de las frecuencias electromagnéticas que estaban afectando la atmósfera. La magnitud de la alteración era tal que parecía que la misma Tierra vibraba con el ritmo de una fuerza invisible. ¡Es ahora!, gritó señalando la pantalla. Han comenzado la fase final del experimento. El clima, la energía, todo está sincronizado. Pablo no entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero el sentimiento de pavor que lo invadió no dejaba lugar a duda. Estaba ocurriendo algo mucho más allá de lo que podían controlar, y la humanidad estaba en juego. Mientras la tormenta se desataba con toda su furia fuera del laboratorio, Pablo sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. No era un sismo, era una vibración de la energía misma. Un pulso que se sentía hasta en los huesos. Las frecuencias que estaban manipulando a través de HAARP no solo afectaban la atmósfera, sino también la estructura misma de la realidad. Las ondas de energía alteraban la percepción del tiempo, la memoria, la conciencia. Esteban, mirando con desesperación, comenzó a escribir rápidamente en su computadora. La frecuencia crítica ha sido alcanzada, exclamó. No solo están provocando desastres, están alterando la percepción colectiva. Si no podemos detenerlo ahora, cada persona en el mundo comenzará a percibir la realidad de manera distorsionada. No solo el clima será su herramienta, sino que nuestra mente será su próximo objetivo. Pablo, sintiendo que la presión aumentaba, se apresuró a pensar en una manera de parar todo aquello. Roberta y Esteban no tenían respuestas, y la verdad es que ellos mismos no sabían qué hacer. Sin embargo, había algo que le decía que si no daban a conocer lo que sabían, entonces la humanidad perdería la capacidad de actuar. Necesitamos, dijo Pablo, alzando la voz por encima del sonido ensordecedor. Si no contamos al mundo lo que está pasando, el control será total. Esta tormenta no es natural. Esto es parte del plan. Necesitamos hacer que el mundo se entere antes de que sea demasiado tarde. Pero la realidad los golpeó con dureza. Sabían que hacerlo significaría poner en peligro sus vidas. Cualquier intento de revelar la verdad los pondría bajo el radar de los que controlaban HAARP y sus aliados, una red de poder imparable. Mariaga, que había estado en contacto con varios periodistas y activistas de derechos humanos, se levantó de repente. Su rostro se iluminó con una determinación feroz. No importa lo que cueste, dijo. Tenemos que hacer que esto salga a la luz. Es la única forma de que las personas despierten. Si nos quedamos callados, todo habrá sido en vano. Roberta asintió lentamente, su rostro pálido pero decidido. Entonces, vamos a hacerlo, aunque signifique enfrentarnos a todo el sistema. De repente, el edificio se iluminó con una luz cegadora. Los sistemas de monitoreo emitieron una señal de alerta en rojo. Algo había cambiado en el aire. Era como si la misma atmósfera estuviera reaccionando a lo que estaban haciendo. Los zumbidos intensificaron
y los cables conectados a las máquinas comenzaron a emitir chispas. Pablo miró a su alrededor y vio que el laboratorio comenzaba a temblar. Algo estaba sucediendo fuera de su control. ¡Es el pulso final!, gritó Esteban, mirando las pantallas con los ojos desorbitados. Esto es lo que han estado esperando. La red de energía está lista para desatarse completamente. La humanidad, atrapada en la red, estaba a punto de ser esclavizada, sometida a una realidad manipulada, donde el control del clima sería solo el primer paso hacia un dominio global imparable. Pablo y los demás no tenían más tiempo. La batalla contra el control global había comenzado, y el destino del mundo estaba en sus manos. El último susurro del viento, la electricidad en el laboratorio comenzó a parpadear de manera incontrolable. Los cables conectados a las pantallas y los sistemas de monitoreo chisporroteaban con energía, y un profundo zumbido reverberaba en las paredes del edificio. Era como si el mismo laboratorio estuviera reaccionando a la tormenta fuera de sus paredes y a la vez al monstruoso experimento que estaba en marcha. Pablo, Roberta, Esteban y Mariaga se miraron unos a otros, sabiendo que el momento de actuar había llegado. No podían permitir que el control total sobre la humanidad se consumara. Lo que estaba ocurriendo en la atmósfera era solo el principio. Si no lograban detenerlo ahora, el mundo que conocían se desintegraría bajo el peso de una manipulación invisible. El viento afuera del laboratorio se intensificó. Ahora, las ráfagas parecían estar acompañadas por un sonido inquietante, un rugido que se filtraba a través de las paredes, como si la propia atmósfera estuviera siendo moldeada a la fuerza por una fuerza externa. No, era solo el clima. Era algo más, algo que afectaba lo que los humanos percibían como real. ¿Cómo vamos a exponerlo?, preguntó Roberta, su voz temblando. ¿Cómo vamos a demostrarle al mundo que ARP no solo manipula el clima, sino que también está controlando las mentes? Mariaga se adelantó, con una determinación renovada en su rostro. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que el destello de las pantallas del laboratorio. No necesitamos convencer a todo el mundo de inmediato, dijo, mientras sacaba su teléfono y comenzaba a escribir rápidamente. Si conseguimos que un pequeño grupo de periodistas y científicos independientes examinen los datos que hemos recopilado, podremos crear un movimiento que haga que otros cuestionen lo que está pasando. Solo necesitamos una chispa, un testimonio válido que encierre la verdad, y el resto se incendiará solo. Esteban se acercó, mirando a Mariaga con una mezcla de admiración y preocupación. Pero ¿quién nos escuchará? Su tono está cargado de duda. Este proyecto tiene décadas de sigilo. El gobierno y las corporaciones poderosas lo han cubierto todo. Incluso si logramos exponerlo, nuestras vidas estarán en peligro. Ellos nos silenciarán. No hay duda de eso. Pablo los miró a todos, su corazón acelerado. Sabía que Esteban tenía razón. Si alguien se enteraba de lo que sabían, no tardarían en ser borrados de la faz de la tierra. Pero también sabía que no podían quedarse callados. Sí, no actuaban. El mundo que conocían desaparecería en un silencio tan profundo que ni siquiera quedaría rastro de la humanidad tal como la conocían. Ellos pueden controlarnos, manipular el clima y las emociones, pero hay algo que no pueden controlar, dijo Pablo, su voz más firme que nunca, y es nuestra voluntad. No vamos a permitir que nos destruyan. Vamos a mostrarles al mundo lo que han hecho. Aunque nos cueste la vida, esta es la última oportunidad que tenemos para evitar que el caos se convierta en un nuevo orden mundial. El laboratorio estaba casi completamente a oscuras ahora, solo iluminado por la luz intermitente de las pantallas. Roberta, aunque temblorosa, asintió con determinación. Esteban, a su lado, parecía vacilante, pero su expresión mostraba que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Mariaga ya estaba en pleno contacto con sus contactos en los medios,
enviando los datos que habían recopilado. Las pruebas de la manipulación de HA a RP en cada palabra, cada imagen, cada documento, eran piezas de un rompecabezas peligroso que, si lograban encajar, podría cambiar el curso de la historia. La red de control sobre la humanidad se tejía en silencio, y aunque la tormenta rugía en el exterior con un poder inusitado, algo dentro del laboratorio se sentía como un latido, un pulso que crecía cada vez más fuerte, como si el destino de todos estuviera siendo sellado allí mismo. De repente, las pantallas comenzaron a parpadear más rápidamente. Los datos en ellas cambiaban a una velocidad casi inhumana. Algo estaba sucediendo. Algo fuera de control. «¡Esto no está bien!», exclamó Esteban, mirando la pantalla. «Están haciendo algo con las frecuencias. No solo están manipulando el clima, ahora están modificando la propia estructura de la red. Están tratando de cerrarlo todo». Pablo miró a Roberta, a Mariaga y a Esteban. No había tiempo que perder. «Tenemos que salir de aquí», gritó Pablo. «Si lo que están haciendo es cierto, están cerrando todas las puertas posibles. Están poniendo a todos bajo su control. No solo el clima, están conectando todo a un solo sistema». En ese instante, el viento afuera parecía tomar una intensidad aún mayor, como si todo lo que se estaba desencadenando dentro del laboratorio estuviera vinculado a la tormenta que asolaba la ciudad. Los árboles se sacudían violentamente, y el rugido de la tormenta se mezclaba con el sonido del sistema de monitoreo. El laboratorio parecía estar siendo arrastrado por una fuerza invisible, una que provenía de más allá de las paredes. Pablo, sin pensarlo, comenzó a correr hacia la puerta del laboratorio, seguido por los demás. En ese momento, un estruendo sordo llenó el aire, y las luces del edificio se apagaron por completo. Un segundo después, las pantallas de las computadoras comenzaron a mostrar una secuencia de imágenes caóticas, interrumpidas por un zumbido espantoso. Las frecuencias de las ondas, la energía que habían estado manipulando durante todo el tiempo, comenzaban a volverse peligrosamente inestable. La tormenta estaba alcanzando su punto culminante, pero lo peor aún estaba por venir en un pulso. El aire mismo parecía tensarse, como si el mundo estuviera a punto de romperse. Pablo no sabía qué hacer. Lo único que sabía era que, si no conseguían exponer lo que estaba sucediendo, el futuro de la humanidad quedaría sellado bajo un control invisible, y la verdad sería silenciada para siempre. Era el fin de un ciclo, o el comienzo de algo nuevo. La última batalla contra el silencio. La tensión en el laboratorio era palpable. Las paredes vibraban con el rugido de la tormenta afuera, que parecía reflejar el caos interno del grupo. Las frecuencias que habían estado manipulando a través de HA a RP ahora estaban fuera de control. Las luces parpadeaban, y el sistema de monitoreo emitía un zumbido ensordecedor, como si todo estuviera colapsando. Era el último susurro antes del estrépito final. Pablo observaba la pantalla con creciente desesperación. Las ondas electromagnéticas que manipulaban el clima ahora parecían estar rebotando, creando una distorsión en la atmósfera. La red de energía, que antes estaba confinada a áreas específicas, ahora se había expandido como un pulso que se extendía a lo largo del planeta. Lo que sucedía no era solo un experimento. Era una simulación masiva. Estaban jugando con el clima, con la mente humana y con las realidades mismas de la percepción. «¡Nos están controlando!», gritó Esteban, con la voz quebrada. «No solo manipulan el clima, ahora controlan nuestra mente. Nos están arrastrando a una dimensión donde no hay salida». El zumbido en el aire aumentaba, resonando con fuerza en los huesos de cada uno. Las frecuencias a las que estaban expuestos ya no solo alteraban el clima, sino también las percepciones. El espacio entre las personas parecía estirarse y distorsionarse, como si la misma atmósfera estuviera cambiando. Roberta miró la pantalla con ojos llenos de horror.
sabiendo que no había vuelta atrás. La red había sido activada por completo, y el pulso de HAARP no solo estaba afectando el clima y las emociones, sino que comenzaba a distorsionar las mentes de todos los que estaban cerca. El caos mental comenzaba a apoderarse de ellos. En sus ojos podía ver cómo sus propios pensamientos se volvían inciertos, como si las conexiones cerebrales estuvieran siendo alteradas. «Tenemos que detenerlo ahora», dijo Roberta, agarrando su teléfono y marcando un número de contacto en su lista de emergencia. «Si no logramos interrumpir este pulso, todo estará perdido». Pero en ese momento, las luces se apagaron por completo, sumiéndolos en la oscuridad. La vibración en el aire, sin embargo, no desapareció. Al contrario, se intensificó. La tormenta afuera se había convertido en un huracán con una fuerza impensable, como si el cielo y la tierra se fusionaran en una sola entidad furiosa. Pablo miró a los demás con una mezcla de desesperación y determinación. Sabía que la batalla final no era solo para exponer la verdad, sino para salvarse a sí mismos de las garras de un control total. El miedo a ser silenciados, a ser borrados, estaba pesando sobre ellos, pero la única opción era avanzar. Si no lo detenemos ahora, no solo perderemos la verdad, perderemos nuestra libertad, dijo Pablo, con una voz temblorosa pero firme. Este es el momento. Tenemos que desactivar el sistema. Mientras los demás se preparaban para salir del laboratorio, Mariaga, que había estado en contacto con varios periodistas, tomó una decisión arriesgada. «Voy a enviar todo lo que tenemos ahora mismo», dijo, mirando a Pablo y a los demás. «La verdad tiene que salir, aunque nos cueste la vida». Pero justo cuando presionaba el botón para enviar los archivos, algo extraño ocurrió. La pantalla mostró un mensaje que hizo que todos se detuvieran en seco. Era un mensaje codificado, uno que solo podía haber sido enviado por los que estaban detrás de HAARP. Lo sabíamos. Todo estaba planeado. La verdad es nuestra. Y ustedes no son nada en el control. Comienza ahora. Están demasiado cerca. No haste. El mensaje era claro. No solo habían sido descubiertos, sino que ahora el sistema de HAARP estaba listo para actuar de manera irreversible. La red que habían activado era más grande y compleja de lo que imaginaron. No solo afectaba al clima y a las emociones, estaba preparada para reescribir la realidad misma, como si fuera un control absoluto sobre la humanidad. El último few emitted. La intensidad de la vibración aumentó, como una ola expansiva, y el laboratorio, ahora sumido en la oscuridad, comenzó a temblar. La tierra, el aire, todo parecía retorcerse bajo la influencia de HAARP. Una explosión de energía recorrió el espacio, haciendo que el suelo se abriera bajo sus pies, como si el mismo planeta estuviera siendo manipulado. Pablo sintió el peso de la desesperación. No sabía cuánto tiempo les quedaba, ni si lograrían detener el control total. Pero algo en su interior le decía que había una última oportunidad. «¡Pablo! ¡No!», gritó Roberta, mientras Pablo se acercaba a la consola principal. «Es demasiado tarde. No puedes desactivarlo. Está fuera de control». Pero Pablo ya no escuchaba. La pantalla frente a él mostraba el código final, el que conectaba todo el sistema. Con manos temblorosas, comenzó a escribir comandos, tratando de detener la cadena que ya estaba en marcha. El aire parecía espesarse a su alrededor, como si la atmósfera misma estuviera respondiendo al sistema que él estaba intentando interrumpir. Cada tecla que presionaba sentía como una lucha contra una fuerza invisible que estaba tomando control de su mente. Un destello cegador. Pablo no pudo evitar cerrar los ojos, y cuando los abrió de nuevo, se encontró en un paisaje que no reconocía. Las sombras del laboratorio habían desaparecido. La tormenta había cesado. Todo parecía quieto, en calma, pero una calma extraña, una calma sin vida,
sin movimiento. ¿Qué está pasando?, murmuró Mariaga, mientras miraba alrededor, completamente desconcertada. Pablo dio un paso hacia adelante, y todo a su alrededor comenzó a distorsionarse. El aire, que antes había estado cargado de energía, ahora parecía vacío, como si el mundo entero estuviera desmoronándose. Había algo profundamente extraño en la forma en que todo parecía ralentizarse, como si el tiempo mismo hubiera sido alterado. La realidad había cambiado. Pablo miró a los demás, y por primera vez comprendió lo que había hecho. Al intentar detener el control, había desatado algo aún mayor. No solo habían manipulado el clima, las emociones y las percepciones de la humanidad, habían manipulado la propia realidad. ¿Esto es el futuro?, preguntó Roberta, viendo cómo el mundo a su alrededor se desvanecía. ¿Es esto lo que ellos querían? Pablo, con el corazón en un puño, asintió lentamente. Este no es el final, dijo con voz grave. Es solo el comienzo. El desmoronamiento de la realidad. Pablo, Roberta, Esteban y Mariaga permanecían de pie en el vacío que se había apoderado de todo a su alrededor. El laboratorio, que antes estaba lleno de pantallas y luces parpadeantes, ahora parecía haber sido consumido por una calma irreal, como si el mundo entero hubiera caído en un sueño profundo. Los objetos flotaban, suspendidos en el aire, sin gravedad, como si el tiempo ya no tuviera significado. Pablo miró a su alrededor, tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. La atmósfera parecía distorsionada, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Las paredes del laboratorio se desvanecían, dejando solo un espacio abierto, vacío, sin ninguna referencia a lo que antes era familiar. ¿Qué es esto?, dijo Roberta, su voz llena de miedo y asombro. ¿Esto es real? Esteban, que parecía estar perdiendo el control, comenzó a mirar sus manos, como si tratara de ver si seguían siendo las suyas. Había algo profundamente inquietante en la forma en que la luz no se reflejaba de la misma manera. El entorno había cambiado de tal forma que ya no podían confiar en lo que veían. No puede ser, susurró Mariaga, alzando la mirada hacia el horizonte desbordante de oscuridad. ¿Es este el futuro que queríamos evitar? Pablo se acercó a la consola principal, la única que parecía no haberse desvanecido por completo. Cada vez que miraba la pantalla, veía una versión distorsionada de lo que había sido el código de HARP. Ya no era solo un experimento climático, ahora parecía ser algo mucho más complejo, más allá de sus capacidades para comprenderlo. «Esto es lo que han hecho», exclamó Pablo, su voz llena de desesperación. «Lo que creíamos que controlábamos, ahora nos controla a nosotros. Nos adentramos en algo que no tiene salida». La pantalla frente a él comenzó a mostrar imágenes de eventos históricos, pero distorsionadas, fragmentadas, como si el pasado mismo estuviera siendo reescrito en tiempo real. Los rostros de las personas se desdibujaban, las voces se convertían en ecos distorsionados. Podían escuchar las palabras de los noticieros, los anuncios de políticos, los gritos de las masas. Todo se distorsionaba de manera extraña, como si fueran recuerdos manipulados. Pablo dio un paso atrás, su rostro pálido. Esto no era un simple experimento. No era solo sobre manipular el clima. Esto era un control total sobre la memoria, sobre el conocimiento de la humanidad. Habían reescrito la historia, y ahora el control de HARP había trascendido los límites de la ciencia. Habían alterado la realidad misma. «Están borrando todo», dijo Roberta, mirando las imágenes que se desintegraban. «Todo lo que conocíamos está siendo reconstruido y nosotros somos los testigos de su último acto». El aire a su alrededor comenzó a vibrar de manera insoportable, un sonido bajo que retumbaba en sus huesos. Parecía que cada rincón de su ser estaba siendo reconfigurado por la red
de energía que había sido activada. No solo el clima, no solo las emociones humanas. Ahora el mismo tejido de la realidad estaba siendo manipulado. Tenemos que detenerlo. Ahora, gritó Esteban, su voz rota por el pánico. Si no lo hacemos, no quedará nada de lo que conocemos. Nada será real. Pablo se acercó a la consola, sabiendo que la última oportunidad para salvar algo de la humanidad estaba frente a ellos. El código de HAARP ya no era solo sobre el clima o la manipulación electromagnética. Ahora estaba reescribiendo el espacio-tiempo, borrando la historia, haciendo que todo lo que habían vivido fuera un eco perdido en la distorsión. Un parpadeo en la pantalla. El código comenzó a cambiar. Las líneas de programación, que antes parecían ser simples comandos, comenzaron a transformarse en algo que parecía una especie de lenguaje primitivo. Era como si el sistema estuviera tratando de comunicarse con ellos, no de manera verbal, sino a través de una transmisión de pensamientos e imágenes. Pablo sintió una ola de calor recorrer su cuerpo. La conexión era directa ahora. La máquina había tomado control de su mente. Era un susurro, un pensamiento que invadió su conciencia. Están demasiado cerca. El control es absoluto. No hay vuelta atrás. El sistema los había atrapado. Mariaga, al ver la expresión de horror en el rostro de Pablo, dio un paso atrás, pero era demasiado tarde. Las frecuencias, que antes manipulaban solo el clima, ahora se habían infiltrado en sus mentes. El control sobre sus pensamientos era absoluto. Estaban siendo reprogramados. No podemos luchar contra esto. Dijo Roberta, su voz ahora vacía. Ya no somos nosotros, estamos dentro del sistema. Pablo luchaba por mantener el control de su mente, pero cada vez que intentaba concentrarse, la voz dentro de su cabeza lo absorbía aún más. Era como un río, un flujo constante de información y manipulación. Estaba perdiendo su identidad. La realidad estaba desmoronándose. Entonces, algo extraño sucedió. Pablo, con el poco control que aún tenía, comenzó a visualizar una puerta. Una puerta en medio de la distorsión. Sabía que no era real, pero su instinto le decía que si no cruzaba esa puerta, nunca volverían a salir de este estado de caos. Roberta, Esteban, Mariaga, sigan la puerta, gritó Pablo, casi en un susurro. Es nuestra única oportunidad. Con una última mirada llena de desesperación, los cuatro comenzaron a correr hacia lo que parecía ser la única salida, la única posibilidad de escapar de la distorsión. Pero cada paso que daban parecía llevarlos más y más profundo en el agujero de la realidad alterada. No sabían qué los esperaba, si aún existía alguna esperanza de restaurar la verdad, o si lo que estaban haciendo solo los arrastraría aún más al abismo. La puerta hacia lo desconocido. La distorsión era total. El aire que antes estaba cargado de electricidad y tensión, ahora parecía vacío, un espacio suspendido en el tiempo. El laboratorio, lo que quedaba de él, era una memoria fragmentada, como si las paredes y las máquinas nunca hubieran existido. Todo estaba desvanecido, consumido por la manipulación del sistema que había activado HAARP en Pablo. Roberta, Esteban y Mariaga corrían hacia lo que parecía ser una puerta, pero la distancia entre ellos y esa salida infinita parecía alargarse. Keira, Vezem, no sabían si realmente existía, si era un reflejo de su desesperación, o si era simplemente una ilusión creada por el sistema al que se habían enfrentado. Cada paso que daban los acercaba a la incertidumbre. A medida que se acercaban a la puerta, el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. Todo a su alrededor parecía ser una construcción fracturada, como un sueño que se desmoronaba. En la pantalla del laboratorio, antes claras, ahora se volvían confusas, fragmentadas,
cambiando cada vez que intentaban enfocarlas. Parecían estar atrapados en una especie de bucle, una repetición constante que los llevaba al mismo lugar, a la misma puerta que parecía alejarse aún más a cada intento. «No podemos seguir así», gritó Roberta, con la respiración agitada. «Esto no tiene sentido. Estamos atrapados en un bucle». Esteban miraba la puerta con desesperación, como si hubiera algo en su mente que le decía que solo tenían un intento más. El zumbido en el aire, la vibración en sus cuerpos, todo se intensificaba con cada paso. Era como si el mismo sistema de HAARP estuviera pulsando con fuerza para retenerlos allí, para evitar que escaparan de esa distorsión creada por ellos mismos. «Tenemos que seguir adelante, no importa lo que pase», exclamó Mariaga, con una determinación renovada. «Es nuestra única oportunidad de salvar lo que queda de la humanidad». Pablo, a pesar del miedo y la incertidumbre que lo envolvían, avanzó con pasos firmes hacia la puerta. Cada vez que miraba atrás, veía cómo las sombras del pasado se desvanecían, como si el tiempo mismo se estuviera desmoronando a su alrededor. La realidad que conocían ya no existía. La pregunta ya no era si podían cambiar el futuro, sino si podían salvar algo de lo que habían perdido. La puerta estaba justo frente a ellos ahora, aunque seguía pareciendo más distante que nunca. Algo en el fondo de sus corazones les decía que solo podían atravesarla para sobrevivir. Era la última línea entre ellos y la destrucción total. Era su esperanza. Pablo extendió la mano hacia el umbral, y cuando tocó la puerta, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. El contacto con la puerta parecía ser la última conexión con algo real, algo fuera del control absoluto de HAARP. La vibración en sus cuerpos disminuyó un poco, como si el sistema hubiera cedido, aunque solo por un momento. «Es ahora o nunca», dijo Pablo, mirando a los demás. «Vamos». Con una fuerza renovada, los cuatro atravesaron la puerta en un solo movimiento. Pero al cruzarla, no encontraron lo que esperaban. No había una salida clara, ni un camino hacia la salvación. En cambio, se encontraron en un espacio vacío, suspendido en el tiempo. Las sombras flotaban alrededor de ellos, como si todo lo que habían vivido y experimentado estuviera ahora colapsando en una dimensión alternativa. «¿Dónde estamos?», preguntó Esteban, su voz ahora vacía. «¿Esto es el fin? ¿Es esto lo que hemos creado?». El aire estaba frío, pero no de una manera natural. Era un frío que emanaba de algo profundo y desconocido, como si el universo entero estuviera congelado en ese momento. A lo lejos, podían ver figuras que se desvanecían rápidamente, como recuerdos perdidos, como fragmentos de la realidad, que ya no existían. Pablo se dio cuenta de algo crucial. Habían cruzado una línea que no podían entender completamente. Al intentar detener el sistema de HAARP, al tratar de detener el control, no habían restaurado la realidad. Lo que habían hecho era crear una nueva dimensión, un nuevo espacio, donde las reglas del tiempo y la memoria ya no aplicaban. Habían entrado en el vacío, en el lugar donde lo real y lo irreal se encontraban. «Esto no es el fin», dijo Pablo, con voz firme. «Es solo el principio de lo que tenemos que reconstruir». Roberta miró a Pablo, sus ojos llenos de una tristeza infinita, pero también de un atisbo de esperanza. «¿Y qué pasa con el resto del mundo?», preguntó, casi susurrando. «¿Cómo vamos a restaurarlo? ¿Cómo vamos a detener el control total de HAARP?» Pablo la miró directamente a los ojos, sabiendo que la batalla no había terminado. Sabía que, aunque habían cruzado la puerta, la guerra por la verdad aún estaba lejos de acabar. La manipulación de HAARP no solo había afectado el clima o la mente humana, había trastornado el tejido mismo de la existencia. «Lo que hemos hecho es solo el primer paso», dijo con una resolución inquebrantable. «Ahora
Tenemos que encontrar una manera de devolver la realidad a su lugar. No podemos permitir que el control total sea la única opción. No importa lo que cueste, tenemos que restaurar la verdad. La puerta detrás de ellos comenzó a desvanecerse, y lo que una vez fue un portal hacia lo desconocido, ahora parecía convertirse en una distorsión más. Era la última oportunidad de salir, de regresar a un mundo que ya no existía. La restauración del equilibrio, el espacio que ahora rodeaba a Pablo, Roberta, Esteban y Mariaga, era tan extraño como inquietante. La realidad había dejado de tener sentido. Las distorsiones que habían experimentado dentro de la red de HA-ARP ahora se manifestaban en todo su esplendor. Era un vacío, un espacio entre dimensiones donde las leyes de la física y el tiempo las sombras flotaban en el aire, como recuerdos fugaces de lo que alguna vez fue el mundo que conocían. Pablo se dio cuenta de que no estaban en un lugar cualquiera. El control de HA-ARP había trascendido mucho más que manipular el clima o las emociones humanas. Ahora, el sistema había alterado el mismo flujo del tiempo y la memoria. El espacio que los rodeaba era un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fue la realidad. Pero aquí ya no había certezas, ni siquiera la noción de lo que era verdadero. Esteban, mirando alrededor con ansiedad, comenzó a hablar con voz temblorosa. Esto no puede ser real, ¿verdad?, dijo, mirando las sombras que se desvanecían y se reformaban a su alrededor. O tal vez nunca ha sido real. Pablo no respondió de inmediato. Sabía que todos estaban viendo lo mismo, sintiendo lo mismo. El sistema de HA-ARP había logrado algo más que crear tormentas o controlar el clima. Había sumido al mundo en un estado de distorsión absoluta, pero lo peor de todo era que, en este nuevo vacío, las reglas mismas de la existencia ya no aplicaban. La línea entre lo posible y lo imposible se había desdibujado. Esto es solo una manifestación de lo que el control total puede hacer, dijo Pablo, su voz con un toque de determinación. Es la distorsión de la realidad. Hemos alterado la estructura misma del mundo. Mariaga, que había estado en silencio, finalmente levantó la vista, sus ojos fijos en un punto invisible, más allá de lo que podían ver. Parecía como si estuviera mirando algo que solo ella podía percibir. Pero, ¿cómo podemos revertir esto?, preguntó, su voz débil, pero cargada de miedo. Si todo esto es real, y hemos cruzado un límite, ¿hay alguna forma de restaurarlo? Pablo miró a sus compañeros, sabiendo que su pregunta no tenía respuesta fácil. No sabían qué exactamente habían activado al intentar detener el sistema DHARP, pero algo dentro de él le decía que la única forma de restaurar el equilibrio era confrontando directamente la fuente misma del control. Lo que necesitamos hacer es reconstruir la realidad, dijo Pablo, con una calma inquebrantable. Para restaurar el equilibrio, debemos enfrentarnos directamente a lo que HA-ARP ha hecho. No solo manipularon el clima, las emociones y la mente humana. Reescribieron el flujo del tiempo y la percepción. Debemos devolver todo a su estado natural. Roberta lo miró fijamente, entendiendo finalmente el alcance de lo que decían. La manipulación de HA-ARP no era solo un experimento con la atmósfera, era un intento por destruir la humanidad tal como la conocíamos, reescribiendo lo que significaba ser humano, lo que era real. Si lograban restaurar la normalidad, no solo estaban luchando por el clima, sino por la integridad misma de la existencia. ¿Pero cómo?, preguntó Roberta, su tono grave. No tenemos los recursos. No tenemos las herramientas para hacer algo así. Pablo asintió lentamente. Sabía que enfrentaban un desafío casi imposible, pero había algo dentro de él que no le permitía rendirse. Si la humanidad iba a sobrevivir a esto, era imperativo que lucharan con todo lo que tenían. El control se ha basado en el caos, dijo Pablo,
pero el equilibrio natural de la Tierra siempre ha sido más fuerte que cualquier intento de manipulación. Lo que tenemos que hacer ahora es restablecer ese equilibrio, aunque nos cueste todo. De repente, el vacío a su alrededor comenzó a moverse. Las sombras que flotaban en el aire comenzaron a formar figuras más definidas, como si algo estuviera tomando forma en el espacio distorsionado. Pablo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si la misma atmósfera respondiera a sus palabras, como si la realidad fuera un espejo que reflejaba sus pensamientos. Lo que está pasando ahora, comenzó Mariaga, su voz temblorosa. ¿Es esto lo que querían? ¿Es esto lo que sucede cuando el control es absoluto? Las figuras en la distorsión comenzaron a moverse más rápido, y las sombras parecían apoderarse de todo lo que estaba a su alrededor. Era como si el espacio estuviera colapsando, como si la lucha por restaurar la verdad estuviera siendo respondida por una fuerza que ya había tomado el control definitivo. Pablo sintió que la conexión con el mundo real comenzaba a desvanecerse. La distorsión del tiempo y la memoria se apoderaba de ellos, llevándolos más allá de los límites de lo que conocían. Pero había algo en su interior que no los dejaba rendirse. No podemos darnos por vencidos, dijo Pablo, con fuerza renovada. La verdad debe prevalecer. Si restauramos el equilibrio, si encontramos la forma de devolver la realidad a su estado natural, todo esto puede terminar. Pero si no lo hacemos, pausó, mirando a cada uno de sus compañeros. O quedará nada de lo que conocemos. En ese momento, una luz intensa brilló en la oscuridad. Era como si la puerta hacia el mundo real hubiera comenzado a abrirse, pero a través de una grieta en la distorsión. La energía que había sido controlada por ARP parecía estar cediendo, aunque solo fuera por un instante. Este era su momento. Con una determinación inquebrantable, los cuatro se acercaron a la luz, conscientes DQ. Aunque lo que les esperaba fuera incierto, no podían detenerse ahora. Si deseaban restaurar la verdad, debían enfrentarse al control final de ARP y restaurar el equilibrio de la realidad. El umbral del nuevo orden, la luz frente a ellos, era cegadora, casi imposible de mirar. Una abertura, como una grieta en el espacio, parecía ofrecerles una salida, pero a la vez era un portal hacia lo desconocido. Pablo, Roberta, Esteban y Mariaga se acercaron lentamente, cada uno con el corazón acelerado, conscientes de que lo que había al otro lado podría ser tanto su salvación como su condena. La distorsión alrededor de ellos se fue desvaneciendo, poco a poco, pero el aire seguía cargado de una tensión indescriptible. Las sombras que los rodeaban ya no eran figuras amorfas, sino formas definidas, casi humanas. Parecían observantes, vigilantes, como si la misma distorsión de la realidad estuviera tomando conciencia de su presencia. Pablo fue el primero en dar un paso hacia la luz. Al hacerlo, sintió una extraña presión en su pecho, como si todo su ser estuviera siendo escaneado, examinado. La puerta ante ellos era algo más que una salida. Parecía un juicio, un umbral que los separaba de todo lo que conocían. Solo aquellos que fueran verdaderamente capaces de restaurar el equilibrio serían capaces de cruzarlo. O nunca, dijo Pablo, con una firmeza que sorprendentemente resonaba en su voz. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos perdido, está en este momento. Si no lo cruzamos, si no restauramos el equilibrio, el control se apoderará del mundo para siempre. Esteban, mirando las figuras flotantes que se desvanecían lentamente, asintió con una mezcla de miedo y resolución. Lo hemos llevado hasta aquí, dijo Esteban. No podemos fallar, no solo por nosotros, sino por todos los que vendrán después de nosotros. Mariaga, que había estado callada todo este tiempo,
dio un paso adelante, sus ojos brillando con una determinación renovada. Si esto es lo que se necesita, entonces debemos hacerlo. Si restauramos el equilibrio, aunque sea una pequeña parte de la verdad, lo demás vendrá. Si no han, entonces todo lo que hemos vivido será solo una sombra en el olvido. Pablo, Roberta, Esteban y Mariaga miraron la puerta con una mezcla de miedo y esperanza. Sin decir una palabra más, los cuatro se adentraron en la luz. Al cruzar el umbral, el aire cambió instantáneamente. La vibración que los había estado rodeando desapareció, y el vacío que los había estado absorbiendo se desvaneció. La sensación fue como despertar de un sueño profundo. De repente, estaban en un espacio diferente, uno que parecía estar suspendido entre el tiempo y la nada. Frente a ellos, apareció una figura luminosa. No era humana, ni animal, pero tenía una presencia que los atravesaba. La figura parecía ser la manifestación de todo lo que había sido alterado, todo lo que HAARP había manipulado. ¿Quiénes son ustedes? La figura habló, su voz resonando no en sus oídos, sino en sus mentes. ¿Por qué creen que pueden restaurar lo que ha sido alterado? Pablo sintió una presión en su mente, como si una fuerza invisible estuviera leyendo sus pensamientos. Sabía que no tenían mucho tiempo para responder, pero en su interior algo les decía que la lucha no estaba perdida. Somos la humanidad que aún cree en la verdad, dijo Pablo, con una convicción inquebrantable. La verdad no puede ser reescrita. El control que HAARP ha ejercido sobre la realidad no es absoluto. Nosotros elegimos restaurar el equilibrio, no solo del clima, sino de todo lo que se ha perdido. La figura pareció observarlos en silencio. Esteban dio un paso hacia adelante, sintiendo una conexión con la figura luminosa. Era como si las palabras que había dicho Pablo estuvieran resonando en su interior, como si la figura estuviera midiendo la sinceridad de sus intenciones. La humanidad no es solo un conjunto de seres manipulables, continuó Esteban, con más fuerza en su voz. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir, de restaurar el equilibrio. Podemos reescribir nuestra historia, pero debemos hacerlo desde la verdad, no con la fuerza, sino con la voluntad de entender. La figura luminosa pareció contemplar sus palabras, y entonces, por un momento, todo quedó en silencio. Un destello brillante los rodeó. De repente, la distorsión en el aire comenzó a desvanecerse. El espacio frente a ellos comenzó a tomar forma. Era como si la realidad misma estuviera restaurándose, lentamente, pero con una fuerza inquebrantable. El equilibrio ha sido restaurado, dijo la figura, su voz ahora más suave, pero llena de poder. El control de HAARP y la manipulación de la humanidad ha sido detenido. Pero recuerden, no todo puede ser restaurado con facilidad. La verdad será lo que los guiará en el futuro. Pablo miró a sus compañeros. El vacío que los rodeaba desaparecía lentamente, y aunque sabían que había mucho más por hacer, sentían que habían logrado lo impensable. El control de HAARP, aunque no completamente destruido, había sido frenado en su avance definitivo. No será fácil, dijo Pablo, mirando la figura luminosa una vez más. Pero al menos ahora tenemos la oportunidad de reconstruir lo que se ha perdido. La figura asintió lentamente. La humanidad siempre tendrá el poder de elegir, respondió la figura, su voz calmada. Pero deben recordar, el equilibrio no es un estado permanente, es un ciclo constante y depende de ustedes mantenerlo. Y con esas palabras, la figura luminosa se desvaneció. El espacio que los rodeaba comenzó a transformarse. El vacío dio paso a un cielo despejado, a un mundo que parecía estar renaciendo. La tormenta que había devastado el paisaje de la ciudad parecía calmarse, y las sombras que antes se arrastraban por el aire
se disiparon como niebla. La realidad que había sido distorsionada comenzaba a tomar forma nuevamente. Pablo, Roberta, Esteban y Mariaga miraron el horizonte. Habían restaurado el equilibrio, pero sabían que el trabajo apenas comenzaba. La batalla contra el control de HAARP no había terminado, pero ahora tenían las herramientas, la voluntad y la verdad para enfrentarse a lo que vendría. El mundo, aunque no sería el mismo, aún tenía